Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Bendito sea Dios por esta palabra. Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Hoy la palabra nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 5. Y el mensaje que nos da en este capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 5, es que nosotros muchas veces no se nos dan los milagros que estamos necesitando. No se da aquello que creemos que le pedimos a Dios. ¿Por qué? Porque no activamos nuestra fe. El mensaje que nos regala Segunda de Reyes, capítulo 5, nos habla acerca de Naamán, un hombre con un gran orgullo, con una gran soberbia, un hombre que era un leproso, pero aún así no tenía la humildad para reconocer que tenía que inclinarse ante el Señor. Él era como muchos que piensan que porque el siervo de Dios ore por ellos, ya ahí va a suceder el milagro. Y no es así. Dios le enseña que a través de él nos enseña que nosotros debemos de ser humildes y quebrantarnos ante su presencia, dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, porque muchas veces pensamos que Dios puede hacer algo en nuestras vidas por medio de que el sacerdote ore por mí, por medio de que el pastor ore por mí, y nosotros sin hacer nada. Y esta palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, que nos habla de Naamán, nos habla de un hombre que creyó que con solo que el siervo de Dios orara por él, Dios haría el milagro de limpiarle de su lepra. Literalmente hablando, yo no sé cuál es el problema que usted maneja en su vida. Yo no sé cuál es el tipo de lepra que usted tiene en su vida. Estamos hablando literalmente, estamos hablando espiritualmente. Yo no sé si su lepra es un problema de orgullo, de soberbia, de arrogancia, o si su lepra es un problema de enfermedad, o si su lepra es un problema de drogas, de vicios, de licor, de cigarro, o sea, de fumado, o si su lepra literalmente hablando es un problema de prostitución, de fornicación. Yo no sé cuál es la lepra que usted pueda tener. Pero créame que aunque por usted ore muchas personas, si usted no es humilde y reconoce que usted es el primero o la primera que necesita inclinar sus rodillas y creerle al Señor, no que otro crea por usted. Eso es muy fácil. Delegarle a alguien que ore por mi problema sin yo tener la humildad para reconocer que el que está mal soy yo, que la que está mal soy yo, que el que necesita orar, que el que necesita inclinar sus rodillas ante el Señor soy yo. Es muy fácil delegarle a alguien el problema que yo tengo. Eso fue lo que quiso hacer Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5. Eso fue lo que él quiso hacer. Él creyó que era tan fácil como que aquel siervo de Dios orara por él y ya Dios le iba a quitar la lepra, lo iba a limpiar. Pero Dios nos da un mensaje y nos dice que nosotros somos los que tenemos que activar lo que le estamos pidiendo a Dios, el milagro que le estamos pidiendo a Dios, la transformación en nuestras personas que le estamos pidiendo a Dios. Es decir, yo no puedo dejar de odiar. Yo soy el primero que tengo que pedirle a Dios que me quite esa lepra de encima. ¿Sí? Es decir, yo soy una persona que vivo amargada, llena de amargura, que vive contaminando todo mi entorno. Yo soy el primero que tiene que pedirle a Dios que me quite esa amargura. No es que el sacerdote ore por mí, o que el cura ore por mí, o que el pastor ore por mí, no.
Dios le enseña a Naamán que debía de ser humilde y doblar sus rodillas. Y Dios lo lleva a Naamán a un río, el Jordán, que no era el río más limpio que había, precisamente para quebrantar su orgullo. Y le dice, sumérgete 7 veces para que seas limpio de tu lepra. Y Naamán, con aquel orgullo, con aquella arrogancia, con aquella soberbia, dijo, pero como yo, un hombre como yo, siendo quien soy yo, se va a ir a meter a ese río que es un río sucio. Sin embargo, Dios dijo, allí es donde tienes que ir, y si tú quieres ser limpiado de tu lepra, si tú quieres ser limpiado de tu enfermedad, del problema que tú estás llevando, tú tienes que ser humilde y reconocer que yo soy quien le puede ayudar. Pero tú tienes que activar tu fe. No es que alguien la active por usted, no, usted tiene que activar la fe. Lo demás es un acople nada más. Que alguien ore por usted, excelente. ¿Qué hace una persona con doblar sus rodillas para que Dios le ayude a usted si usted no lo hace? ¿Sí? Usted está enferma o enfermo, pero usted de las que esperan que otros oren por usted. Ahí se quedarán orando. Si usted no activa tu fe, si usted no es humilde para reconocer que el problema lo tiene usted, no aquella persona que está haciendo el favor de orar por usted. Que usted es la que tiene, o usted es el que tiene que quebrantar ese orgullo, esa soberbia y esa arrogancia de creer que yo no tengo que hacer nada. Naamán pensó, esto es nada más de que el siervo del Señor ore por mí y él ahí al instante me va a limpiar. Sin embargo, el Señor le dijo, no es así tan fácil. Si tú no tienes la humildad para venir a mí y ser obediente a mí, a lo que yo te mando, entonces no vas a ser limpio por más que oren por ti. Eso fue lo que sucedió en el río Jordán, en Segunda de Reyes, capítulo 5. El mensaje aquí es que tenemos que ser humildes, primero nosotros, para reconocer que necesitamos a Dios. Que antes de que alguien ore por mí y pida a Dios por mí, yo lo debo hacer. Dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué pasa aquí? Posiblemente yo voy a orar por usted porque yo creo en el Señor de que Dios le puede ayudar a usted. Pero ¿qué sucede? Si usted no activa su fe, si usted no activa sus pensamientos, si usted no activa su fe, de nada vale que yo crea si usted no cree. Entonces es importante entender que nosotros debemos de creer. Dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. Necesitamos creer más nosotros por nuestra fe, por el problema que estamos pasando, más que delegarle la fe a otra persona para que ore por nosotros. Si usted no tiene fe, si usted no cree en lo que el Señor puede hacer en su vida, por más que alguien ore por usted, por más que alguien pida a Dios por usted, no va a suceder nada. Dios nos enseña en la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, que Naamán tuvo que ser humilde y reconocer el ser obediente ante Dios. Y dice la palabra de Dios que Naamán fue al Jordán, aquel río al cual era un río sucio, doblegó su orgullo, doblegó su soberbia, doblegó su arrogancia, y la palabra dice que se sumergió 7 veces. Y a la 7ª vez Naamán fue limpio de aquella lepra que le aquejaba en su vida. Y dice la palabra de Dios que se sometió a Dios y él creyó a Dios. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.